Lo encontró en Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 7 en adelante. Gloria a Dios. Si quiere poner de pie, me acompaña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Samuel 9, 7 dice así: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Gracias, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, decreto los cielos abiertos sobre este lugar. Ato y sujeto todo poder de las tinieblas que quiera entorpecer, frenar o detener, Señor. Que en esta noche la bendición de tu palabra caiga sobre tu iglesia. Proclamo victoria en el nombre de Jesús. Deshago toda obra del diablo, todo plan, estrategia de Satanás queda abortada, y decreto cielos abiertos para tu gloria, Señor. Amén y amén. Tome su asiento. David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, ¿no? David, alguien que llegó al trono. David, alguien que fue inspirado con tantos salmos, nos ha bendecido nuestra vida con tantos salmos, el rey David. Una relación tan profunda con Dios, una intimidad, una amistad tan grande con el Señor tenía este hombre. Cuando llegó al trono un día se acordó de que había hecho un pacto, con un amigo de él. Cuando llegó al trono y se estableció como rey de Israel, y Dios cumplía la palabra en su vida, determinado tiempo, recuerda que él había hecho un pacto con un amigo, con Jonathan, hijo de Saúl. Ahí él recuerda ese momento y comienza a afligirle, comienza a molestarle la promesa que había hecho. Qué bueno es que cuando Dios promueve, cuando Dios cumple las promesas que Dios pone en hombres y mujeres en la tierra, mientras se cumplen las promesas, hay un trato de Dios tan profundo, tan fuerte, y pareciera que en vez de estar más cerca de las promesas de las que Dios nos hizo, estamos más lejos, porque estamos más metidos en las cuevas de Adulán, en los desiertos, perseguidos por Saúl. Pero ahí también, en esos caminos y esos andares, Dios tiene personas que nos acompañan en esos momentos y que son de bendición para nuestra vida. Y qué bueno que cuando Dios promueve a hombres y mujeres y los pone en lugares que jamás pensaron estar, en lugares maravillosos, importantes, no se olvidan de los amigos. Amén. No se olvidan de los amigos. Vio que a veces las personas cambian según el lugar, y aún dentro de la iglesia suelen pasar estas cosas con hombres y mujeres de Dios. Pero este hombre no se había olvidado de que hizo un pacto con Jonathan, su amigo, que había hecho un compromiso con él de bendecir, de cuidar y guardar la casa, la herencia de Jonathan, de su familia. Y entonces podemos mirar este recuerdo, este acontecimiento que comienza a ejecutar David. Un acontecimiento de un pacto que él había hecho, de un compromiso que él había hecho antes de que este personaje de la Biblia, de este hombre donde habla el capítulo 9, comience a redactarse, a vivir este hombre, mucho antes de que nazca esta persona. David había hecho un pacto, y por causa de ese pacto esta persona es beneficiada. Por causa de ese pacto
esta persona es beneficiada. Una persona que estuvo 5 años en el trono, que estuvo en el palacio real 5 años. Los primeros 5 años de aquel niño fueron en un lugar realmente de esplendor. Era el lugar donde habitaba la familia real. Usted sabe que le estoy hablando de la vida de Mefiboset, ¿verdad? Amén. 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 Gloria a Dios. Esta persona había tenido todo aquello que se imagina una persona con el poder adquisitivo y las influencias que puede tener para poder proyectarse y tener un futuro glorioso. Una bendición grande. Ser ese lugar una plataforma para alcanzar logros y metas. Pero a la edad de 5 años seguramente tenían proyectos importantes sus padres. Proyectos gloriosos tenían. Como usted lo puede tener con sus hijos, como yo lo puedo tener con mis hijos. Todo lo que le puedo llegar a dar, lo que puedo llegar a soñar, a pedirle al Señor para que ellos sean, para que logren, para que alcancen en esta vida, tomados de la mano del Señor. Pero las decisiones a veces mal tomadas de aquellos que nos rodean, influencian o tocan o afectan a la herencia que son nuestros hijos, nuestros nietos. Saúl fue alguien que desatendió, que desobedeció el consejo de la palabra del Señor. Fue alguien que se rebeló contra Dios, que cumplía a medio los consejos de la palabra. No estaba comprometido con la palabra. No aplicaba completamente la palabra en su vida. Hacía la obra de Dios a media. Y una obra hecha a media, una obediencia a media es una desobediencia. No hay una obediencia a Dios, por lo tanto, no hay un respaldo de Dios. Un día Dios decide hablar a través de Samuel de que su reinado había terminado, de que ya no estaba a favor sobre él, que ya la gracia de Dios no estaba sobre él. Sobre la casa real ya no existía el favor de Dios, porque un hombre desobedeció, porque aquel cabeza de familia desobedeció, se endureció contra Dios, no estuvo dispuesto a aplicar la palabra, a obedecerla y a enseñarla, mucho menos en donde él estaba ubicado. Todas las consecuencias que afectan a este personaje, a esta persona, vienen directamente. Es como decir, no fue responsable directamente de esa vida que estaba sufriendo, que estaba aconteciéndole a él. La desobediencia de su abuelo hace que él caiga en una circunstancia de estar separado también de la provisión, de la protección de Dios, y las consecuencias le pueden alcanzar. Un día llegó la noticia, la batalla final que se enfrentaba Saúl en Gilboa contra los filisteos. Después de una ardua batalla caen los hijos de Saúl en la guerra. 3 hijos de él caen muertos. Por último, herido gravemente, Saúl se suicida. Sigue la noticia, el palacio real. Ha caído la familia real. Ha caído el reinado de Saúl. Se ha cumplido la palabra de Dios. Dios no está con los desobedientes, con los que no aplican el consejo de la palabra. No importa que el predicador se pare aquí adelante, si lo que le enseña, lo que le predica, no está de acuerdo al espíritu de la palabra, no proviene de Dios, no viene de Dios, no lo reciba, no lo tome, no lo aplique. Pero si todo lo que habla está escrito, aplíquelo, porque allí está la victoria y la bendición de Dios, porque la bendición está en los que obedecen la palabra del Señor. Amén. Esta noticia estremeció la casa real. Los sirvientes, los soldados, los hijos que quedaban allí, corrían, me imagino, desesperados para todos lados sin saber qué hacer. Allí la tomó a este pequeño que hasta minutos antes estaba en seguridad, estaba en esplendor
en su vida seguramente grandes. Pero cae esta noticia y tiene que la nodriza salir corriendo con él en anda, porque venía el enemigo y lo que iba a suceder, ¿qué iba a suceder? Que toda la casa real sería exterminada. Porque el que ascendía a un reino era costumbre matar a todos, que no quede heredero ninguno, para que no tenga ninguna sublevación luego que ellos estén reinando. Inmediatamente aquella mujer que cuidaba al niño, que era niñera o nodriza, lo toma en sus brazos y sale corriendo para preservar la vida del niño. Ese mismo día, mientras va corriendo, dice Samuel capítulo 4, verso 1 al 4, relata la historia. Se le cae de sus manos, golpea tan mal sus piernas, su cuerpo contra el suelo, no sé en qué lugar, que queda lisiado de sus pies. Y comienza otra vida. Y comienza otra historia diferente para un hombre que comenzaba a haber derrumbado sus sueños, a ver derrumbadas sus expectativas, a ver que no había motivo ni razón para vivir ni para formarse una esperanza de vida en esta tierra. Queda lisiado de sus 2 pies. No puede hacer nada. Tiene que depender de los demás. Mefiboset es llevado a una ciudad, a un lugar donde se refugiaban los que estaban en peligro de muerte, los que estaban con problemas de salud, los que estaban desamparados, los que estaban olvidados por la sociedad. Era una ciudad que su nombre significa desierto, donde nada crece, seco, árido. Porque justamente la gente que había en ese lugar era gente de esta característica. Allí comienza a vivir cerca de 20 años en esa situación. Una situación que nadie querría vivir, que nadie querría pasar, que nadie querría seguramente pasar en esta vida. ¿A quién le gusta que lo maltraten? ¿A quién le gusta que lo desprecien? ¿A quién le gusta depender de lo demás? Si no te llevan, no podés ir. Si no hacen algo por vos, no podés disfrutarlo, no podés participar. Sos una molestia y sos una carga. ¿Quién quiere estar con una persona que es una molestia, que es una carga? Que hay que llevarla, que hay que preocuparse, que da trabajo, que hay que gastar esfuerzo, tiempo y dinero para atenderla. ¿Quién quiere estar con una persona así? Y el que está, por misericordia de Dios, y muchas veces el que está, hasta maltrata, hasta no recibe un buen trato. Así suele pasar, y así vivió 20 años esta persona. La Biblia dice que un día David dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún queda uno, hijo de Jonathan, lisiado de sus pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Allí estaba este hombre. Tenía ascendencia realeza. Había estado en un palacio. Pertenecía a una familia real. Tenía proyectos al principio seguramente y antes de nacer, y en los primeros tiempos grandes proyectos. Seguramente en algún momento su familia pensó en la posibilidad de ser un príncipe o un rey sobre esa casa. Pero todo se vino abajo en un instante. Un día fue suficiente para que todo acontezca y cambie rotundamente la vida de una persona. De tanta esplendidez a tanto dolor, a tanto abandono, a tanta tristeza, a tanta vergüenza, a tanto depender de los demás.
hizo un pacto con Jonathan y mandó a buscarle a este hombre. Siempre pienso en las circunstancias que rodean a una persona, porque eso hace que la persona crea que puede llegar a hacer algo. Si a usted a su hijo le está diciendo nunca vas a llegar a nada, nunca vas a llegar a nada, nunca vas a llegar a nada, él va a terminar creyendo que no sirve para nada y nunca va a llegar a nada. Porque usted con su palabra puede atar o puede desatar. Hay mucho poder en la palabra que usted suelta, para bien o para mal. Él vivía de prestado. Porque una persona que está en estado de mendicidad, un príncipe en estado de mendicidad, no tenía ni siquiera su propia casa. Ahí estaba este hombre en esta circunstancia, en esta situación. No había para él que algo pudiese cambiar su historia. Se estaba refugiando en ese lugar. Había huido para refugiarse de una posible muerte. Usted se imagina que cuando golpearon la puerta, la escolta, la guardia real de David, buscándolo a Mefiboset, encontró a Mefiboset diciendo, se acordaron de mí. Seguramente mi historia de hoy en más va a cambiar para bien. Seguramente me van a devolver algo de lo que perdí. Seguramente me va a dar una ayuda al Estado, por el estado en que me encuentro. No. ¿Sabe qué pensó? Que era el tiempo de su muerte. Él pensó que era el tiempo de su partida. Se termina todo. Se muere y se termina todo. Hay personas que están tanto sufriendo el abandono, sufriendo las circunstancias de la vida, la estrechez de la vida, las enfermedades, los golpes de la vida. Y a veces esas personas no fueron responsables directas. Otras decidieron, otros lo dejaron caer, otros tomaron malas decisiones. Pero como venía una maldición sobre esa familia, sobre esa casa, afectó a la herencia y tocó algo que quizás él no hizo. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros gente que dice, pero yo nunca le hice mal a nadie, pero yo nunca hablé mal contra Dios, pero yo siempre hice las cosas bien? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Es que muchas veces es que nuestros antepasados, nuestros padres o abuelos, quizás tomaron decisiones equivocadas. Quizás no fue correcto las decisiones que tomaron. Vienen personas que no fueron responsables de llevar en su cuerpo una enfermedad. Como que a veces se transmite en su propio cuerpo y luchan contra esa enfermedad y dicen, ¿cuál fue mi pecado? ¿Y cuál fue mi error de que yo esté padeciendo esta circunstancia? Cuando usted analiza y piensa la actitud y la condición de la persona así, es como que casi se pone a llorar con él al lado. Porque usted no puede entender por qué está padeciendo esa circunstancia, por qué está padeciendo esa situación. Así era la condición de este hombre. Él no pensaba que venían a hacer una ayuda social. Él pensaba que iba a terminar sus días. Porque cuando se presenta delante del rey, le dice el rey, lo primero que le dice, no tengas temor, porque lo vio amedrentado, lo vio temiendo por su vida, lo vio espantado, lo vio allí sabiendo lo que había en su corazón. Él estaba perdido, pensando que llegaba su tiempo de partir y se terminaba toda aflicción, todo problema, toda circunstancia. Entonces nos encontramos con la circunstancia de que Dios, el rey, lo había llamado para hacer misericordia con él, para brindarle todo lo que había perdido, para restituirle todo lo que le había pertenecido, para entregarle nuevamente todo lo que un día había sido de su familia. Bendito sea el Señor. Una persona que está en una condición así, que ha fracasado, que ha llevado en su vida tanto dolor, tanto desprecio, tanto abandono, tanta frustración durante 20 años en esta circunstancia, no está pensando de sí mismo que un día las cosas van a cambiar. Aún aquí dentro del pueblo del Señor nos cuesta
alimentar, alentar los corazones que vienen abatidos, que vienen en circunstancias terribles, golpeados de tal manera por este mundo, bendito sea el Señor, que le cuesta creer que Dios pensó en ellos y que Dios quiere cambiar el rumbo de su vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que dijo Mefibosé? Y vino Mefibosé, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro. Hizo reverencia, David le dijo: Mefibosé, y él respondió, dijo: heme aquí tu siervo. Y él le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose, dijo: ¿quién es este, tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Oiga, no era el mejor amigo del hombre, considerado en los tiempos bíblicos el perro. Si alguien quería decirle algo bajo a una persona y humillarlo, era poner una cualidad de esta naturaleza. Así pensaba Mefibosé de su propia vida. Así pensaba él de su propia vida. Nosotros llegamos hasta cierto punto, alcanzamos ciertos beneficios de Dios, pero parece que no podemos seguir avanzando en lo que Dios tiene y ha logrado en la cruz del Calvario para nuestra vida. Nosotros hemos sido lavados por la sangre del Señor. Nuestra deuda fue pagada. Fuimos quizás indirecta o directamente causables de nuestro propio mal en que nos encontramos, pero el día que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ese día la maldición se cortó. Vino la esperanza de vida eterna en nuestra vida. Vino la promesa de Dios para nosotros. Y todo aquello que nosotros creamos en nuestro corazón, que Dios ha preparado para nuestra vida, eso es todo lo que Dios nos entregará. Amén. Mientras nosotros sigamos pensando de que no es para mí, que no lo voy a lograr, que no lo voy a alcanzar, que es para otro, que me considero así, me considero así, yo soy un hijo de Dios. Arrancar de la mente de una persona que ha sido marcada durante tanto tiempo por la esclavitud de Satanás, siendo un títere. Alguien hacía una expresión tan fuerte en una oportunidad, leía o escuchaba, de aquellas personas que han sido utilizadas de tal manera por el enemigo. Sus almas han sido tan agobiadas, sus espíritus están tan quebrados, tan maltratadas sus almas. Usted ve esa persona que tiene 20 años, 30 años, parece que tendría 70 años. Está deshecho por todos lados. El enemigo como que los tiró a un costado. Y ya ni les interesa tocarlo ni dañarlo, porque está tan dañado. Está tan destruido que ya como que no hay lugar donde hacerle mal. Así que hay personas que llegan en esa condición a la casa del Señor. Y no han sido causantes de su problema quizás directamente. Otros tomaron la decisión. Otros se equivocaron. Otros lo dejaron caer. Otros deberían haberlo cuidado y no lo cuidaron. Gente violentada, gente violada en su niñez, gente maltratada, vienen a los pies del Señor, creen que su nombre está escrito en el libro de la vida, pero están atados a ese dolor, están atados a ese pasado, no pueden ser libres de eso, porque no se atreven a creer que son dignos de sentarse a la mesa del Rey. ¿Quién eres tú para pensar eso? Si Dios dice y Dios te ha llamado y el Rey te ha llamado a entrar a Jerusalén, ciudad de paz, y a sentarte a la mesa del Rey, nadie puede levantar su dedo y acusarte porque Cristo pagó tu deuda. Eres libre para participar
Ahí en Lodebar no tenés que seguir viviendo. Sal fuera de Lodebar. Puedes estar en la iglesia y estar viviendo ahí en Lodebar. Siempre no se puede. Siempre es imposible. Nunca un sueño en el corazón. Nunca un pensamiento positivo de sí mismo. La Biblia dice: nadie tenga más alto concepto del que debe tener de sí mismo. Pero tanto para arriba como para abajo tiene que ser. Hay gente que se cree en estar en determinado lugar, y eso es malo. Pero hay gente que no esperan ni creen que Dios pueda haber pensado en algo bueno y digno para ellos. Que son indignos de poder recibir o tener un sueño o formarse una expectativa de vida en su corazón, en su familia. Y eso también es malo. ¿Sabe lo que significa Mefiboset? El que reparte vergüenza o el que avergüenza. Ese nombre tiene ese significado. Nunca con la cabeza en alto, siempre con la cabeza abajo. Nunca esperando recibir un milagro para él, porque el milagro para él no existe. Se convenció. Las voces alrededor suyo lo convencieron. Nunca algo nuevo, nunca algo diferente va a haber para tu vida. Siempre seguirás siendo un lisiado. Siempre dependerás de los demás. Siempre seguirás siendo el hazmerreír del lugar. Siempre se burlarán de ti. Siempre serás el escarnio de los demás. Siempre vivirás prestado. Siempre pedirás ayuda. Siempre dependerás de los demás. Siempre estás condenado a esa situación. 20 años escuchando eso. Se grabó tanto en su corazón que dijo: ¿quién soy yo? Para que Dios pueda pensar: soy un perro muerto. Alguien indigno de que quiera el Señor bendecir. Arranca esas cosas que no deben habitar en tu mente ni en tu corazón. No importa quién fue el causante o el causal de la circunstancia, la situación que te tocó padecer. Quiero decirte que como se cantaba la alabanza, San Lucas 19 dice: dejó las 99 en el aprisco y fue en busca de la perdida. La que tenía un día el nombre del que vive, del que fue escogido del vientre de su madre, que un día se apartó, un día algo sucedió, algo ocurrió y allí terminó. En la ruina, en el fracaso, pareciera, y ahí va a perecer. Pero no, Dios dijo: no va a perecer. Yo hice un pacto, envié a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para arrancar todo lo que está en esa ciudad que se llama Lodebar. El Rey te mandó a llamar. Amén. Gloria a Dios. Y este no es David, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Amén. Es más grande que David. Parece imposible, iglesia. Parece imposible en esta noche. No estás aquí por casualidad. Dios te trajo y quiere hacer un milagro sobre tu vida. ¿Podrás creerlo? ¿Podrás creerlo? Mire qué bueno que es esto. Inclinándose, dijo: ¿quién soy yo, perro muerto? Pero David le dijo algo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl, de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra. Tú con tus hijos y tu sierva almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, siempre se sentará a mi mesa. Y la Biblia dice que tenía 15 hijos y 20 siervos. Iba.
La restitución. La restitución. Todo lo que el diablo se robó. Todo lo que el diablo me robó mientras estuve en la ciudad de Lodebar. Todo lo que me saqueó el enemigo. Lo resignarás. No pelearás por la promesa que Dios ganó en la cruz del Calvario. Serás capaz de creer que Dios puede restituirte. Hay gente que llega a la iglesia, perdió familia, perdió hijos, perdió trabajo, perdió casa, perdió propiedades, perdió amistades, perdió la salud, perdió montones de cosas que el enemigo hizo estrago en su familia. Yo voy a restituirte. El Rey de Reyes te mandó a llamar. Quiero decirte, no sé si hace un año, 10, 20 o 30 años o un mes, que estás en la casa, en el camino del Señor, pero quien te mandó a llamar es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y no quiere que estés estancado en el primer paso ni el segundo. Quiere que recibas toda la promesa de Él para tu vida. Nada resignes de tu sueño, porque todo lo que creas lo alcanzarás si puedes creer que el Rey te mandó a llamar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Jesús. ¿Sabe la Biblia? Nos habla en el Salmo 113. Dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de muladad para hacerlo sentar como con los príncipes de su pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Es una acción, es una decisión de fe. Yo no sé cuál es tu condición, ni cuánto te marcaron en la cabeza, ni cuánto te hicieron creer que no sos merecedor o merecedora de las promesas de Dios. Pero el Rey de Reyes te ha mandado a llamar. A mí me trajo el Rey. A través del Espíritu Santo un día recibí a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador. Estaba en este mundo en Lodebar. Vivía siempre mendigando, siempre un pordociero, siempre un títere del diablo. Pero un día alguien me dijo que Dios había pensado en mí, que Dios me devolvería todo lo que el diablo me robó. Lo mismo que te dijeron a ti, lo mismo que recibiste tú. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué me quedo estancado a la mitad del camino? Toma todas las promesas del Señor. De mendigo fue a sentarse a la mesa del rey David. Ahora era un príncipe. No tenía y vivía de prestado. Ahora tenía una empresa. No. 15 hijos tenía encima y 20 siervos, 35 a sus órdenes, más un mayordomo, que le tenía que dar noticia de cómo iba toda la empresa que él tenía. La restitución. Gloria a Dios. La restitución de Dios. Creamos que Dios nos ha llamado para cosas grandes. Amén. Sí, Señor. El diablo te puede robar si tú se lo permites. Dios derramará misericordia sobre nuestras vidas. Amén. Gracias. Y no solo va a restituir, sino te dará una provisión, sino también afectará a tu generación. No le entregues nada al enemigo. No le cedas ni un territorio al enemigo. Aunque lo veas que tomó algo y pareciera que los síntomas, no te resignes. No bajes los brazos. Has sido llamado
como príncipe del Dios viviente. Amén. Eres pueblo de Dios, real sacerdote. Amén. Amén. Real sacerdocio, decía Pedro. Pueblo de Dios adquirido por el Señor para que anunciemos de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Este es el Dios que nosotros predicamos. Señor. Pensando como Mefiboset nada alcanzaremos. Pensando como un hijo de Dios, Gracias. todo estará a nuestra disposición. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Mefiboset representa mucho de nosotros que heredamos falencias, injusticias, enfermedades por errores de otros, por vicios y responsabilidades de quienes nos deberían haber atendido. Representa mucho que fuimos abusados, violentados por otros, por el descuido de quienes deberían haber protegido. Cargamos profundas heridas amargas, resentimientos, frustraciones que nos han impedido tener un proceso de un desarrollo normal en esta vida. Ponete de pie un instante. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, Jerusalén, ciudad de paz, casa de Dios y puerta del cielo. Tú conoces los corazones, Señor, que en esta noche estamos presentes en este lugar. Te doy gracias por este momento, Señor, porque creo que tú quieres que desaloje cada uno de los que estamos en este lugar todo pensamiento que no ha sido el mejor ni calificativo, el cual no hemos tenido para con nosotros mismos que ha sido el mejor. Señor, opera milagros. Señor, arranca de raíz toda mentira y todo engaño del diablo. Señor, rompe cadenas, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo en esta noche, Dios. Que todos los que estamos presentes en este lugar creamos, Señor, que no podemos resignar ninguna área de nuestra vida, Señor, al enemigo. Tú prometiste restituir, Señor. Tú nos mandaste a llamar, arrancaste nuestra vida de este mundo para que tengamos una vida abundante y nos has sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Padre, manifiesta en medio de tu pueblo y a través de tu pueblo, Señor, tu gloria. Porque hay muchos en este mundo que están padeciendo la injusticia, que están padeciendo el flagelo, que están en esa imposibilidad física, espiritual, que no tienen esperanza alguna en su corazón. Señor, ¿cómo iremos a llevar ese mensaje si nosotros no hemos podido recibir todavía la promesa total sobre nosotros? Señor, te ruego que sobre tu iglesia, Dios mío, pongas un manto de tu unción, de tu gracia, que sane los corazones heridos, que sane los cuerpos heridos, que sane el espíritu y el alma quebrantada. Liberta a los cautivos del diablo. Señor, rompe cadenas a través de tu Espíritu Santo y mediante tu palabra, Señor, opera milagros en medio de tu iglesia. Queremos vivir la restitución, la provisión que afectará a nuestra generación con las decisiones de
En el nombre de Jesús, proclamo victoria y bendición en esta noche. Gracias te doy. Amén Y amén. y amén.